Muy bien, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, qué alegría verlos a los que están acá y bueno, saludar también a los que nos van a estar viendo en la clase grabada. No sé si se dieron cuenta, hoy es una clase muy especial. ¿Saben por qué o no? Es la última clase, ¿no? La última clase. Bueno, seguramente deben estar festejando ustedes, ¿no? Festejando que bueno, que lograron terminar o llegar al final de una materia. Tal vez muchos de ustedes estén cursando una sola materia, otros estén cursando dos, pero bueno, creo que hoy se da final a las diferentes modalidades, ¿sí? Así que bueno, me alegra muchísimo y bueno, vamos a dar comienzo en esta última clase. Quiero pedir a Tatiana, si puede ser que pueda hacer la oración de inicio, ¿puede ser? Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Primeramente te damos gracias porque tú has permitido posible sea este espacio, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano que está cursando con nosotros esta materia, por el profesor, Señor, que ha hecho que todo esto, que sus conocimientos sean de bendiciones para cada uno de nosotros también, que nos pueda compartir y enseñar, Señor, para que nosotros también lo podamos saber y aplicar todo lo que tengamos que aplicar en nuestra vida. Gracias te damos por todo este tiempo, por todo este espacio y entregamos esta clase en tus manos, Señor. Gracias por siempre estar con nosotros y gracias por tantas bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias Tatiana, muchas gracias. Bueno, recuerdan que les había pedido, les había dejado una pequeña tarea que era leer un capítulo del libro de Génesis, ¿sí? No sé si lo pudieron hacer, si no lo pudieron hacer, pero bueno, creo que el capítulo ese, si van ustedes a ver, es un capítulo que tiene una historia que todos tal vez conocemos, que es la historia de Caín y de Abel. Así que en este tiempo, en esta última clase, vamos a transitar un poquito dentro de esa historia, vamos a meditar ahí un poquito, vamos a ver algunas cosas interesantes, algunas enseñanzas y bueno, espero que ese tiempo sea de bendición, ¿sí? Lo que quería decirles, tal vez cuando nosotros leemos el capítulo, muchos entendemos de una manera, interpretamos de una forma. Quisiera decirles a todos, tantos los que están acá presencial y los que nos van a estar viendo en la clase grabada, que bueno, hoy vamos a compartir, tengo una idea para compartir con ustedes un poquito diferente, para que puedan ver un poquito diferente esta historia, pero no quiero que lleven a que sea una verdad absoluta la que yo tengo, ni tampoco estoy confirmando que así sea. Simplemente vamos a respetar las ideas, las diferentes ideas, y vamos a sacar provecho de esto, ¿sí? La idea es eso, poder ver y sacar provecho de esto. Hola, Marianela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Pastor Manuel, ¿cómo andan? Gusto verlos. Bien, bien, gracias. Bueno, la idea también es hoy de que puedan dejar un rato abierto, si pueden, los micrófonos y que podamos interactuar un poquito. Y la idea es preguntarle a ustedes, los que leyeron o conocen la idea un poquito, o conocen la historia, perdón, un poquito de lo que es la historia de Caín y de Abel, que puedan compartir con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué entienden? ¿Qué encontraron interesante en la historia? ¿Qué les dice? ¿Alguien le gustaría compartir? Vieron que a cada uno de nosotros a veces nos llama la atención otra cosa, ¿no? Aunque leamos 10 veces el mismo texto, a uno le llama la atención una cosa, a otro le llama la atención otra cosa. No sé si lo leyeron o no. Sí, adelante. El espacio es nuestro de todos. Bueno, permiso.
Bueno, A mí me parece, adelante. bueno, a mí me parece muy importante porque los dos obedecieron lo que Dios le dijo, ¿no? De presentar esa ofrenda, ¿no? Los dos se preocuparon, pero fue más fuerte el celo entre ellos, o sea, las emociones humanas fueron más fuertes que llevó a que uno mate al otro. Porque la justicia de Dios es la justicia de Dios y ellos no aceptaron eso, sino que es como que lo llevó a que el celo provoque terminar con la vida de su hermano. Muy bien, gracias Marianela, gracias. Si alguien más quiere compartir, estoy anotando algo que me llamó la atención que dijiste, Marianela, para no olvidarme. Sí, ya tengo ese problemita acá también. Permiso, mi hermano. Sí, por favor, hermana Irma. Bueno, yo en la lectura vi que Caín llevó su ofrenda. Fue por voluntad que él llevó su ofrenda a nuestro Dios. Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Pero luego dice de Abel, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín llevó lo que creyó que estaba pues bien para Dios, pero Abel dice que escogió lo que mejor encontró, él lo lleva y lo ofrece a nuestro Dios, y Dios se agrada. Y desafortunadamente, como seres humanos, a veces yo creo que algo que ha perdido a toda la humanidad es la envidia. ¿Sí? Yo creo que cuando el Señor consume la ofrenda de Abel antes que la de Caín, pues bueno, ahí él se molesta, se enoja, y el Señor lo ve. Dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, Dios vio que él se enojó, que hubo total desagrado. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Como dando a entender que pues él se había enojado, pero porque él lo había anhelado así, ¿no? Pero pues nosotros tenemos la gracia de nuestro Dios de decidir sobre lo bueno y sobre lo malo, y Caín se decidió por actuar y por sentir mal, tan mal que acaba con la vida de Abel, no mirando que era su sangre, que era su carne, sino que totalmente la envidia, el egoísmo y todo lo demás fue su acabose, ¿no? Porque él pierde todo delante de nuestro Dios, nada más porque Dios toma en cuenta lo mejor de Abel, que yo creo que venía desde su corazón. Gracias, mi hermano. Gracias, hermana Irma, también está muy acertada la idea, ¿no? Hasta ahora, todos los comentarios de ustedes está correcto, ¿sí? Es lo que entendemos. ¿Alguien más quisiera compartir? A mí, esto igual es algo que voy a compartir que tiene que ver con mi experiencia. Yo antes, siempre que leía, miraba el tema de la ofrenda, ¿no es cierto? Que bueno, a ver, presentó lo mejor de lo suyo, Caín también presentó algo, y siempre antes lo entendía como que la ofrenda era lo que no había agradado a Dios, y luego, bueno, de seguir estudiando, seguir leyendo y intentando comprender, ¿no es cierto? Me fui dando cuenta que en realidad dice en el texto que Jehová nos agradó de Caín y su ofrenda, y lo nombra antes a él. Y entonces ahí es cuando, bueno, empiezo a comprender que en realidad era el sentir que Caín estaba llevando delante de Dios y en relación a su hermano, lo que era lo que no había agradado a Dios. Y bueno, y ahí siempre me pone a pensar, bueno, ¿qué es todo lo que sucedía en su ámbito, teniendo en cuenta que era el primer hijo y todo lo que había notado, bueno, eso había influenciado la manera en la que Caín actuaba de alguna manera. Y cómo eso
no sucedía con Abel y bueno, cómo fue afectando su relación con Dios. Pero bueno, eso. Muy bien, gracias Natalia, gracias, muchas gracias. También muy acertado el pensamiento, la idea, ¿sí? No sé si Tatiana quiere compartir o no, hoy abrió el micrófono, si no, no hay ningún problema, Tatiana tampoco, tranquila. Bueno, vamos a entrar Sí, un sí, poquito en el... permiso. Sí, bueno, bien ahí, muy bien. Sí, bueno, yo lo que quería, coincido con todo lo que comentaron, también todo eso lo pensé, y también me llamó mucho la atención que a pesar de eso, el Señor no lo condenó a muerte, sino como que me llamó mucho la atención el versículo 15, que el Señor dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Es como que le da una oportunidad, ¿no? Porque después de todo eso, él también tuvo familia, esposa, hijos y una gran descendencia también tuvo. O sea, es como que hubo un poquito de misericordia y no sé por qué lo vi así. Qué bueno. Sí, interesante también esa parte, ¿no? Está muy interesante. Bueno, yo lamento mucho que no vamos a poder abarcar todo, ¿sí? Yo voy a tratar de ser lo más concreto, conciso posible. Vamos a demorarnos un poquito, pero yo quisiera plantearle a ustedes o hacerle ver a ustedes un poquito de otra manera en relación a todo lo que ustedes ya dijeron, ¿sí? Todo lo que dijeron está perfecto, ¿sí? Está bien, es una interpretación que podemos hacer, pero yo quiero hacerle ver de otra manera. Y lo que vamos a hacer en este texto, lo que vamos a trabajar hoy un poquito es, vamos a hacer una exégesis un poquito de algunas cosas dentro del capítulo y voy a ir tocando algunos puntos así nomás rapidito interesantes, pero queda a criterio de ustedes de que ustedes puedan también ir profundizando más adelante, ustedes en su vida particular, ¿no es cierto? Personal. Ustedes fíjense, cuando hablamos de hacer exégesis, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien tiene idea? Una exégesis. Vamos a profundizar, ¿sí? Cuando hacemos una exégesis, vamos a tomarnos de todas las herramientas posibles, ¿sí? De Biblias, de diferentes traducciones, comentarios bíblicos, de todo lo que pueda enriquecer nuestro estudio, ¿sí? Yo pregunto, ¿alguien tiene otra versión de Biblia acá hoy, de los que está, que no sea la Reina Valera? ¿Tiene a mano ahí? ¿Cuál la tenés, Marianela? NBI. NBI, muy bien. ¿Otro que no tenga NBI ni Reina Valera? Nati, ¿qué versión tenés de Biblia ahí? Tengo una, Ah, Dios habla hoy, pero es la católica y la Muy NTV bien. también aparte. Muy bien. Tenele a mano, abrile ahí, abran su Biblia en Génesis 4, en las diferentes versiones, porque vamos a dar lectura. Pero antes de eso, quiero decirles que, bueno, el capítulo 4 está inserto dentro de la narrativa de los capítulos anteriores, obviamente el 3, el 2 y el 1, y posteriores al 4. ¿Sí? Y para poder entender un poquito con más claridad el capítulo 4, deberíamos haber ya estudiado los capítulos anteriores o posteriores un poquito para tener idea. Y también saber lo que narran los capítulos siguientes a este hasta el capítulo 11, ¿sí? Sin embargo, vamos a tratar de entrar en este estudio con la suposición que ya sabemos los 3 capítulos anteriores de Génesis, ¿sí? Bueno, y esta es una historia muy interesante porque tiene muchas enseñanzas y vamos a ir trabajando de manera exegética cada versículo y cada tanto vamos a hacer un alto para conocer las verdades que encierra este capítulo, ¿sí? Yo voy a seguir las líneas, hermanos, de un gran biblista que me parece muy interesante, pero
ustedes pueden seguir profundizando, como ya le dije hoy, en lo que vamos a hablar, ¿sí? Y es un libro que aparece en la bibliografía, que es el libro de Esteban Bot, ¿sí? Me gusta cómo este se aproxima al texto sagrado, aparte de ser un erudito con mucho conocimiento, me gusta porque siempre saca las enseñanzas bíblicas más importantes. Si ustedes quieren conocer más de Génesis, del capítulo 1 al 11, bueno, les recomiendo a Esteban Bot que lo puedan leer y van a ver que está re interesante, ¿sí? Pero vamos a irnos al capítulo 1. Recuerden que siempre basado en la idea un poquito o siguiendo las líneas de este erudito que es Esteban Bot, vamos a analizar este capítulo. Yo voy a pedirle que puedan dar lectura al versículo 1. Yo voy a dar en la versión Reina Valera 960 y ustedes van a dar en otra versión y vamos a comparar un poquito. Dice así, capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Así que si hay otro, puede leer la otra versión. Permiso. ¿Sí? Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Amén. Muy bien. ¿Otra versión? Solo el verso 1 del El capítulo. hombre se unió, Sí, adelante, Tatiana. digo, el Sí, hombre sí. se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Ajá, muy bien. ¿Hay otra versión por ahí? Sí, de las Américas dice así, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ajá. ¿Otra versión, Natalia? ¿No tenés una versión diferente? Dios habla hoy, dice, el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Ujú. Muy bien, muy bien. Tengo la Bueno, NTV, sí, por la favor. nueva traducción viviente, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, él dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, este versículo no nos provee una buena transición, diríamos, entre lo que ocurrió al final del capítulo 3, porque parece ser que inicia el capítulo 4 de manera muy abrupta, diríamos, no dando una continuidad muy clara de lo que era, no sé, el árbol de la vida, y cuando Dios echa al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Vieron que como que hay una separación y comienza el capítulo 4 diciendo lo que ya hemos leído, ¿sí? Pero está re interesante porque hay un verbo, primero hay un verbo que es el verbo conoció. Que esta palabra es muy interesante porque significa algo, tiene algo que decirnos este verbo. Vieron que muchas de nuestras Biblias leímos, al menos la que yo leí, dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Había otra relación, perdón, había otra versión que dice tuvo relación, ¿no? Refiriéndose a la relación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra conocer? ¿Sí? Eso tenemos que interpretar, conocer, porque en mi versión, y tal vez en alguna de ustedes, no está tuvo relaciones. En alguna especifica incluso sexuales, ¿no? En mi palabra dice solo que conoció, ¿sí? La palabra conoció
se refiere a tener relaciones sexuales, ¿sí? Y este verbo quizás es el más fácil de explicar porque es un verbo que está cargado de un gran peso o un gran significado y es un verbo clave de todo el texto que vamos a ver hoy, ¿sí? Miren, el mandato de Dios sería, tenía su punto de referencia en el árbol, ¿sí? Recuerden, en el capítulo 2 y 3, ¿qué características tiene el árbol que estaba en medio del huerto del Edén? ¿Alguien recuerda? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento, ¿sí? Y parece ser que esta palabra conocimiento tiene mucho que ver con la palabra conocer, ¿sí? Tiene mucho que ver con la palabra conocer, con la que inicia el capítulo 4, ¿sí? La pareja es echada del jardín del Edén por haber adquirido este conocimiento prohibido al momento de comer del fruto. Cuando nosotros hablamos, en primer lugar, Adán conoció a Eva, está refiriéndose no solo en una relación sexual. Este verbo conocer no solamente está teniendo una connotación sexual de procreación, sino que va más allá de un encuentro físico. Es un verbo que dentro de sus aceptaciones tiene que ver con un conocimiento y este conocimiento es un conocimiento que va a afectar la mente, las emociones y el espíritu de las personas, ¿sí? La mente, el corazón sería las emociones y el espíritu de las personas, ese conocimiento. Es decir, va a tener un impacto integral en el ser humano, el verbo conocer, ¿sí? No solo tiene esta connotación sexual, sino tomando en cuenta el antecedente de lo que había significado el árbol de la ciencia del bien y del mal, que evidentemente el hombre y la mujer son expulsados del paraíso por haber tomado de este fruto. Y por haber adquirido este conocimiento prohibido. Ahora el escritor sagrado vuelve a tener en cuenta este verbo y lo aplica para entender lo que es el engendramiento de Caín. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y Caín no tenemos muy claro cuál es el significado de la palabra Caín. ¿Sí? ¿Alguien sabe el significado de la palabra Caín? No tenemos un conocimiento muy claro de lo que es la palabra o de lo que significa el nombre de Caín, pero tiene que ver con el herrero o alguien que trabaja con hierro o metal, ¿sí? Esa es la traducción más generalizada entre los eruditos, ¿sí? Caín, el que trabaja con hierro o con metal. Algo muy interesante también que tenemos que prestar atención es dónde surge la explicación de la madre. ¿Dónde surge la explicación de la madre? Eva tiene el conocimiento junto con Adán al comer del fruto, ¿sí? Y bueno, se concibe un hijo y Eva explica el nacimiento de Caín y no va a ser lo mismo con Abel. No sé si ustedes se dieron cuenta. En el versículo 2 no va a aparecer la explicación que sí aparece en el versículo 1. Porque en el versículo 2 dice lo siguiente. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es solamente esa información que tenemos acerca de lo que es o de lo que fue el nacimiento de Abel. Vieron que no dice nada. Y por eso esa frase, por voluntad de Jehová he adquirido varón, tiene muchas implicaciones. En la traducción, si nosotros miramos con atención que Eva, a pesar del sufrimiento o de sufrir los dolores del parto,
exclama con alegría que es Dios quien le ayudó a procrear una vida nueva en medio de este contexto, diríamos, de dolor, sufrimiento o de angustia, que era la sentencia que habían recibido en el capítulo 3 en consecuencia de la desobediencia. ¿Sí me explico? A causa de la desobediencia de ellos, ahora esa desobediencia tenía consecuencias, y la consecuencia para Eva era, bueno, tener hijos, sufrir dolores de parto y todo eso, ¿no? Si nosotros leemos este versículo, ¿sí? Como con la ayuda de Dios, como ustedes leyeron, entendemos que Eva está solamente refiriéndose que Dios la cuidó en el parto, ¿sí? O durante el parto, y que a través de ese nacimiento se cumple la promesa de Dios cuando dice en el capítulo 3, verso 16, por eso Eva proclama la intervención de Dios en el proceso de dar a luz una vida nueva. Si nosotros miramos así e interpretamos como todos ustedes hoy estaban refiriéndose, vamos a ver que capaz Eva pudo ver o sentir la presencia de Dios o el acompañamiento de Dios en el proceso de sufrimiento, de dolor, tal vez de angustia. Entonces se reconoce, sí. Pero ahora tenemos un problema, y recuerden que estamos haciendo una exégesis del texto, ¿sí? Y en esta traducción tal vez nos ayude a entender todo el drama que va a venir posteriormente. Pero hay un problema porque en el original hebreo dice de la siguiente manera, ¿sí? En el original, texto original, la Biblia hebrea, dice, en el verso 1, dice así, mira, y el hombre conoció Eva, su mujer, y concibió y dio a luz Caín, y dijo, he producido hombre Yahvé. Esa es la traducción original, ¿sí? En hebreo. La Biblia hebrea va a decir esto. Hay un problema, no diría problema, sino que hay algo que tiene que ver con la traducción en nuestras Biblias, porque vieron que dice con la ayuda de Dios, ¿no? Con la ayuda de Jehová he tenido el hijo. El original hebreo, la Biblia hebrea, el original del cual se toma todas las traducciones, dice, el hombre conoció Eva, su mujer, así como lo estoy pronunciando, y concibió y dio luz Caín, y dijo, he producido hombre Yahvé. Nada más, ¿sí? Algunos traductores sugieren que esta traducción está interpretando que Eva se quiere poner al igual que Dios. Y yo quiero que ustedes lo tomen con calma lo que estamos tratando. Estamos haciendo una exégesis. Quiero hacerle ver lo que el erudito en el cual nos estamos basando hoy, ¿sí? Que es Esteban Bot, nos está queriendo hacer ver un poquito. ¿Por qué Eva o Adán y Eva comieron del fruto? ¿Por qué comieron? Había una promesa de parte de la serpiente. La serpiente le dijo algo. Que serían igual a Dios. Que serían igual a Dios. Bueno, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada ahí, a eso, y empezamos a ver un poquito ese contexto, va a empezar a tomar sentido lo que yo les estoy diciendo. Va a empezar a tomar sentido porque entonces en este contexto, ¿sí? Eva se quiere poner al igual que Dios al crear o producir un hombre. Al crear o producir un hombre, igualando la obra creadora de Dios. Si nosotros lo leemos literalmente, palabra por palabra, dice, he producido. Fíjense en el original hebreo, he producido varón. ¿Cómo dice acá? Por voluntad de Jehová he adquirido, ¿sí? He producido varón. Eva está diciendo, yo
igualando a Dios. Ahora, ¿esto puede ser real? Pregunto. ¿Esto puede ser real de que Eva diga, ahora yo también he producido el primer hombre y estoy a la altura de Dios? Y es muy probable que sí pueda ser real, ¿no es cierto? Porque esta fue la mentira que esta primera pareja recibió de la serpiente. Si ustedes comen del fruto, ustedes van a ser igual a Dios, ¿o no? Van a tener el conocimiento de Dios, van a tener el poder de Dios. Entonces, tal vez que tome mucho sentido esto, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Va a ser o va a querer ser como Dios. Y ustedes saben que la esencia o el gen que tenemos los seres humanos hoy en día muchas veces es igualar a Dios. Pónganse a pensar un poquito en eso. El ser humano siempre quiere igualar a Dios. Fíjense, no tiene nada que ver acá, pero la historia de la Torre de Babel, cuando todo el pueblo se juntó, vamos a mostrarle a Dios y vamos a ser como Dios, vamos a llegar hasta el cielo con la construcción, ¿no? Y hoy no es diferente en nuestra vida, en nuestro tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que el ser humano quiere producir vida, ¿sí? El ser humano empieza a querer clonar animales, personas, de crear vida artificial, etcétera, un montón de cosas. Entonces toma mucho sentido. Yo un día estuve mirando en una noticia, y no sé, tal vez ustedes pudieron ver esa noticia, de que, bueno, que se crearon muchas panzas artificiales, le digo panzas, ¿no? Donde el bebé va a ser creado ahí, era como una sala grande y que había como muchas incubadoras y que supuestamente van a crear artificialmente y no van a necesitar un ser humano, una mujer, para que ya dé vida al embrión, sino que ahí dentro de esa incubadora se va a producir el crecimiento del bebé y los papás van a poder venir a ver todos los días y van a mirar cómo este está creciendo y cuando él está en su edad lo van a llevar. No sé si ustedes vieron, pero yo vi eso y yo digo, wow, qué increíble hasta dónde llega la mente humana, ¿no? De querer ponerse en el lugar de Dios. Y eso, si nosotros lo llevamos, es consecuencia del pecado. ¿Por qué entró el pecado? ¿Qué sedujo a Adán y a Eva? Querer ser igual a Dios, ¿no? Querer ser igual a Dios. Y hoy la humanidad sigue teniendo eso adentro. El gen de la humanidad, del pecado es eso, querer igualar siempre a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos desde ese punto de vista y entendemos la traducción original hebrea, como que toma un poco sentido lo que yo les estoy diciendo. Recuerden, lo que yo les estoy hablando no es la verdad absoluta. Ustedes tienen en claro eso, ¿sí? No estoy diciendo de que esta palabra que leímos no es correcta. Es muy correcta. Simplemente estoy haciendo alusión un poco para que nosotros podamos mirar un poquito de una manera diferente a esto, ¿sí? Este anhelo constante que ha tenido el ser humano parece que se va reflejando de la misma consecuencia del pecado en el nacimiento de Caín ya, ¿sí? Entonces nosotros podríamos leer que Eva no le está diciendo a Dios, te doy gracias por cuidar de mí, sino yo soy igual que vos porque he creado o he dado vida, he producido vida, ha nacido el primer hombre de mí. Vuelvo a decir, recuerden que estamos haciendo un trabajo exegético prácticamente académico, ¿sí? No estoy dando por asentado nada, simplemente estoy comparando las diferentes traducciones con el original. Y acá quiero dejar abierto un espacio pequeño a que puedan abrir sus micrófonos y bueno, tal vez estén con algunas
intrigas o preguntas o quisieran comentar algo, pueden hacerlo en este tiempo, que sería muy bueno para enriquecer. Pregunto, Permiso. sí, hermana Irma. Bueno, yo creo que desde el inicio se ve, yo creo que el deseo de la mujer en el corazón de igualar. Estaba yo analizando ahorita que quizás caminando en el jardín del Edén, ella vio todo su entorno tan magnífico, tan hermoso, que yo creo que, bueno, se dice que Dios hablaba con el hombre, ¿no? Con Adán Correcto. en el Edén. Entonces, yo creo que la mujer al escuchar la voz de nuestro Dios y ver toda la magnificencia que él había creado, ambicionó quizás en su corazón, porque analizábamos ahorita que es probable que, bueno, yo creo que sí es cierto, ¿no? Que todo lo que hacemos viene de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si ella ambicionó en algún momento el poder de nuestro Dios, bueno, pues ahí también se refleja en Caín, que quizás en el transcurso de su vida vio la nobleza de su hermano y a él ambicionaba quizás ser igual a su hermano y pues no pudo ser y todo se vino abajo cuando Dios recibe su ofrenda y la de él no la toma en cuenta. Entonces yo creo que dice Dios que de corazón, pues no nada más habla la boca, yo creo que también nuestras miradas expresan lo que estamos sintiendo por dentro. Gracias, mi hermano. Gracias, hermana Irma, por el comentario. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que le interese decir algo, ¿no? Sí, no, estuve revisando la Harper Caribe que tiene comentarios y también se centra en la palabra adquirir y despliega un comentario sobre una palabra que refleja cierta duda, es como que ella se apropia de que ella lo adquirió, ¿no es cierto? Hace este comentario solamente sobre esa palabra trabaja Harper Caribe, sobre este versículo 1, adquirir, profundiza sobre eso, que es una palabra bastante agresiva, diríamos, en el sentido dicho por una persona. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Pastor Manuel. Vieron que va tomando sentido. Me alegra porque vamos tomando un rumbo de ver algo un poquito diferente, ¿no? De abrir nuestra mente. Recuerden que lo que estamos haciendo es un recorrido exegético y académico, hermanos, ¿sí? No van a ir ahora a la iglesia a predicar y decir la Biblia, que eso está mal escrito. Simplemente para abrir nuestra mente un poquito. Los que todavía no entendieron ya van a entender. Esperen que sigamos. Tiene mucho sentido. Como que Eva se adueña de ese poder o dice, no solo vos, Dios, pudiste crear al ser humano, sino que yo ahora, mujer, también di a luz el primer hombre. O sea, también di vida. Tengo ese poder, ¿no? Así como Dios hizo al primer varón, Eva ha producido a un segundo varón, ¿sí? Y entonces podemos ver cómo la presencia del pecado sigue estando presente después del huerto del Edén. Esto es muy importante. Aun cuando ellos fueron expulsados, seguía estando ese deseo de ser igual a Dios, ese anhelo de igualar a Dios, de hacer las cosas, de tener el poder que tiene Dios. Y entonces es muy probable que esta segunda lectura de esta actitud arrogante, diríamos, ¿sí? Hará que lo que venga ahora en la persona de Caín, en lo que él va a demostrar en este primer asesinato, diríamos, venga del reflejo de la autosuficiencia, ¿sí? De la autosuficiencia, de la arrogancia, y vamos a ver mucha arrogancia por parte de Caín. Ahora, ¿por qué digo autosuficiencia? Porque Eva, la mamá, se creía ahora autosuficiente, porque ella podía dar a luz, o sea, no necesito de Dios, o sea, tengo el poder de producir a vida, de dar vida, es re interesante, ¿no?
Entonces, esta segunda lectura de propuesta, ¿sí? de Esteban Bot, nos parece que es muy coherente con este drama que vendrá, ¿sí? Y que va a reflejar de manera mucho más fiel la esencia del ser humano en su totalidad, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la diferencia de las propuestas que se pueden plantear a raíz de esta lectura? ¿Sí? ¿Sí, sí la van entendiendo? ¿La van llevando un poquito? Bueno, espero que sí. Sí, Espero que hermano. sí. Bueno, vamos a trabajar en el versículo 2 en base a esta segunda propuesta de la traducción que les he planteado. A ver si alguien lee el verso 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna otra versión. Permiso, mi hermano. Ajá. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Gracias, hermana Irma. Bueno, a diferencia del primer nacimiento, este pasa casi desapercibido. ¿Vieron? Sin embargo, el nombre de Abel no necesita mayor explicación porque Abel viene de la traducción hebrea que significa aire, respiro, vapor o nada. Re interesante. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les dije allá en el comienzo cuando comenzábamos la materia, que para el pueblo antiguo era muy importante el nombre, porque el nombre de la persona del bebé se iba a ir reflejando a medida que iba a ir creciendo? El significado de ese nombre iba a ser real en la persona. Bueno, fíjense, Abel. Ahora significa aire, respiro, vapor o nada. Qué interesante, ¿no? Es algo, sería algo pasajero, algo transitorio. Entonces, sin duda, es de manera muy a propósito la asignación del nombre de Abel, ¿sí? Porque anuncia su existencia efímera. Es decir, que va a morir pronto, va a morir pronto. Entonces, el oyente original del texto, diríamos, sagrado, inmediatamente va a comprender que Abel no será algo muy importante en la historia. Va a ser algo pasajero. Y quien va a tomar un papel más importante, diríamos, es Caín, porque de Caín se va a seguir hablando. De Caín se va a seguir hablando. De Abel no, porque Abel va a terminar pronto. Abel jugará un papel secundario, diríamos. Se hablará en su nombre, en sus recuerdos, su sangre clamará desde la tierra, pero la historia está o estará básicamente centrada en ese hijo Caín, ¿sí? Que va a representar el ansia que tiene Eva de reflejar o de querer ser igual a Dios, ¿sí? Hay algo en el corazón de Eva que va a reflejar ahora en Caín de querer ser igual a Dios y va a ser la mejor expresión de esta postura que tiene el ser humano, ¿sí? Hay dos aspectos que tienen mucha importancia en el tema de Abel. Primero, quiero que ustedes puedan pensar en la relación con Abel por primera vez en toda la Biblia, una palabrita fundamental, ¿sí? Que es el secreto del capítulo 4. Hay algo que se refiere a Abel en el capítulo 4. Leímos ahí, en el versículo 2 está. Hay una palabra que se refiere a Abel. Fíjense un poquito. ¿Cuál es la palabra? En el verso 2. ¿Quién la Fue pastor de descubre? ovejas. ¿Ah? Fue pastor de ovejas. Nada más dice Ajá. así. Sí, hay otra palabra que se refiere a Abel también.
hermano Vamos de Caín. con... ¿Ah? Hermano de Caín, dice en el 2. Hermano, la palabra hermano. ¿Vieron? Que cuando se refiere a Abel hay una palabra muy interesante que es hermanos. Abel es el primer hermano de toda la humanidad, ¿sí? Esa palabra va a tener un gran peso y significado para la interpretación, que va a representar a todos los seres humanos de todos los tiempos. Es muy interesante que comprendamos el mensaje bíblico, porque va a desarrollar ampliamente el significado profundo de lo que significa la hermandad, ¿sí? Especialmente cuando identificamos al prójimo como nuestro hermano. Vayan pensando un poquito en esto, ¿sí? Fíjense que dice, después dio a luz a su hermano Abel. Primero está la palabra hermano, y esa palabra es una palabra que tiene un peso muy grande. Entonces, al llamar a Abel hermano de Caín, vemos una connotación muy interesante en el texto sagrado. Y no de balde vamos a ver que en este capítulo, de manera muy repetitiva, va a aparecer la palabra hermano, ¿sí? En este capítulo se va a repetir varias veces la palabra hermano. Es decir, que el gran drama del asesinato tiene que ver con la hermandad. Tiene que ver con la hermandad. No es quitarle la vida a una persona. No es simplemente quitarle la vida a una persona, sino es haberle quitado la vida a tu hermano. Esa es la gran connotación bíblica y teológica que vamos a encontrar en ese capítulo. Fíjense que Caín no mató a cualquier persona, no quitó la vida a una persona cualquiera que él no conocía. Caín quitó la vida de su hermano, y eso va a dar una gran repercusión, sería, y es ahí donde empieza a tomar sentido la connotación bíblica teológica, quitar la vida de su hermano. Entonces, el primer elemento o el primer aspecto que vamos a ver, que encontramos en función de la palabra Abel o del personaje, tiene que ver básicamente con esto, de haber quitado la vida a su hermano, ¿sí? A su hermano, que su nombre significaba o significa aire, vapor o nada, algo pasajero, ¿sí? Algo pasajero. Y el segundo elemento es muy importante y es algo sumamente interesante, es que Abel es el hermano menor. Algo bien interesante, si ustedes son muy cuidadosos con el texto bíblico, en su generalidad se van a dar cuenta que los hermanos menores que se constituyen como en un sector más débil, ¿sí? Diríamos, en un ambiente más desprotegido, diríamos más desamparado, pero son los preferidos de Dios. ¿Hay algún hermano o hermana menor acá? Bueno, yo soy el mayor. Yo soy el mayor. Bueno, pero recuerdan cuando hablamos sobre la teología de la elección. ¿Recuerdan que dimos una clase? Y fíjense qué interesante, porque Isaac es elegido en vez de Ismael. No era el mayor, sino que Dios elige al otro, ¿no? Jacob no es elegido, sino que es Esaú. Efraín, perdón, Jacob es el elegido y no Esaú, ¿sí? Efraín es el elegido en vez de Manasés. Y David es elegido antes de su hermano mayor. Fíjense, David era uno de los menores. ¿Recuerdan cuando el profeta fue a la casa de Isaí y le presentó a su hijo mayor y todo, y fue recorriendo, y no era el elegido de Dios? No era el elegido de Dios. Bueno, con
con Abel va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta alusión que tiene que ver con Abel? De que Dios va a trascender siempre y Él va a elegir lo que Él quiere, no lo que los hombres quieran que Él elija. ¿Sí? Por eso Dios, fíjense, por eso encontramos en la palabra, Primera de Corintios 1:27, si no me equivoco, dice que Dios que Dios a lo más débil de este mundo para avergonzar lo más fuerte. Dios elige lo más débil, creo que dice Primera de Corintios 1:27. Permítanme encontrar ese texto. Si alguien lo encuentra primero, lo lee, porque no sé si mi Biblia tiene Primera de Corintios. 1:27. Permiso. ¿Sí? Dios ha escogido más bien a los que en el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Amén. Muy bien, gracias, hermana Irma. ¿Vieron? Ahora se va otra vez a reproducir esa teología de la elección, ¿sí? Y esa teología de la elección ahora la vemos en este capítulo 4. Dios va a elegir la ofrenda de Abel y estos dos detalles son muy importantes para seguir profundizando en esto. Primero, le voy a dar dos detalles. Lo que tiene que ver con el tema de la hermandad, no olviden eso, de la hermandad, que es realmente el meollo del drama de este primer asesinato. Un hermano mata a otro hermano, o sea, un hermano mata al hermano, ¿sí? Que es realmente el meollo, diríamos, de este texto, y no es la vida en sí mismo, porque la sentencia es que todos vamos a morir, ¿o no? Todos vamos a morir, sino que se mata a su hermano. Caín mata a su hermano. Y lo segundo, que tiene que ver con la teología de la elección, Dios va a elegir al hermano menor. Dios eligió a Abel, ¿no? Eso lo leímos en la ofrenda. Entonces, el versículo 2 termina con las distintas vocaciones que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Uno diciendo, el verso 2, ¿alguien tiene ahí? Verso 2, que uno era, Génesis 4:2. Uno se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Muy bien, ahí nos termina diciendo el verso 2, la vocación que tenía cada uno de ellos. ¿Qué verdades sacamos hasta acá? En esta exégesis muy rápida, ¿cuáles son las verdades que ustedes pueden sacar de estos dos versículos? ¿Quieren comentar un poquito? Y si no, seguimos. ¿Sí quieren comentar? ¿Qué les pareció interesante en esto? A ver. Permiso. ¿Sí? Que como interesante que como que cada uno se dedicó a algo diferente, que los dos no tomaron la misma vocación, digamos. Ajá. Muy bien. Sí, perdón. Sí, permiso, pastor. Sí. No, es interesante ver cómo empieza a suceder todo esto a partir de la caída, ¿no? Cómo se Ajá. empiezan a dar, bueno, con resultados por ahí sorprendentes, pero bueno, es como el comienzo de algo que, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Y bueno, prontamente ya las estaremos viendo. Muy bien, muy bien. Ajá. Bueno, vamos a leer el verso 3 y 4. ¿Alguien quiere dar lectura? Versículo 3 y 4.
Yo estoy dando lugar, si así alguien más participa. No, no hay problema. El que quiera dar lectura puede dar lectura. Rapidito, verso 3, 4. Bueno, Bueno, dice, Leo. Sí, dale. Bueno, dice el verso 3. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien, muy bien. Bueno, estos versículos están resaltando el resultado de la vocación de los dos hermanos. Recuerden que uno era labrador de la tierra y trajo como ofrenda alguno de sus cultivos, ¿sí? Y Abel era pastor de ovejas, diríamos, criaba ovejas y bueno, como ofrenda trajo las primeras y mejores ovejas, podríamos decir, en ofrenda. Ahora, la pregunta es, ¿cuál ofrenda era mejor? ¿La que trajo Caín o la que trajo Abel? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la mejor? Permiso. Sí, Yo creo que Dios lo que vio fue el corazón de quien ofrendó. Y si ya había un mal sentimiento en el corazón de Caín, el Señor fue lo que percibió. No fue en sí la materia, sino lo que cada uno estaba sintiendo. Gracias. gracias, hermana Irma. Sí, Marianela. Sí, creo que Caín trajo lo primero, ¿no? Lo primero que obtuvo de resultado lo trajo. Estaba muy bueno eso, porque a veces nosotros, bueno, traemos lo primero, el primer sueldo o lo primero que tenemos, el primera cosecha, ¿no? Estaba muy bueno, eligió lo primero, no fue para él, fue para Dios. Y bueno, y Abel también, él eligió el mejor de los animales. O sea, para mí los dos estuvieron bien, si lo vemos desde ese punto de vista. Ajá, correcto, muy bien. ¿Alguna postura diferente? O sea, la pregunta era, ¿cuál ofrenda tenía más valor para ustedes? Y yo diría, no sé, la ovejita, me gusta la carne. Y otro diría, y no sé, yo el zapallo y el choclo, y no sé qué era, ¿no? Pero fíjense que las dos ofrendas tienen el mismo valor, tienen el mismo valor. O sea, no hay algo bíblicamente que mida cuál ofrenda es mejor una que otra. Recuerden que cuando estaban en el templo y todos ponían de lo mucho que traían, y dice Jesús, ¿vieron lo que hizo esta viuda? ¿No? Puso tal vez una sola monedita, pero dice puso más que todos porque era lo único que tenía. Entonces, podemos ver de que para Dios las ofrendas, las dos eran muy buenas ofrendas. Porque Caín, como ya dijiste, Marianela, no trajo cosas de segunda, no trajo cosas que le sobraron, dice de lo mejor, tomó de lo primero y trajo. Ahora, Abel también trajo de lo mejor, ¿no es cierto? Para Dios las dos ofrendas tenían el mismo valor, el mismo sentido. Y ustedes hoy hablaban un poquito del celo de que uno trajo mejor ofrenda que otro, ¿no? Marianela decía, hubo un celo entre los hermanos. Irma decía, hubo envidia, hubo egoísmo. Ahora, yo creo que no había celo, ¿por qué? Porque eran ofrendas diferentes. O sea, no estaba mirando a Abel o Caín diciendo la oveja de Abel es más gorda o más linda que la mía, porque eran cosas diferentes. Uno se dedicaba a una cosa, a otro totalmente a otra cosa. No es lo mismo que hoy miramos, no sé, un ejemplo, tiene una camioneta modelo 2024, la mía 2020. Yo tengo que comprarme una 2024, ¿no? Entonces ahí empieza a ser como envidia, como celo, ¿no? O la mujer, no sé qué diría, un mueble, no sé qué le interesa a las mujeres en realidad, o que compararían. Pero bueno, para Dios no, entre los hermanos no había eso. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una profesión y de esa profesión trajo lo mejor.
O sea, Caín mirando su ofrenda dijo, wow, es lo mejor, lo más lindo, lo mejor traje para Dios. Y Abel mirando desde su punto de vista lo que él hacía era lo mejor para Dios. Entonces, hay algunas posibles respuestas de por qué Dios miró con atención la ofrenda de Abel y no consideró la ofrenda de Caín, ¿sí? Y yo quiero compartirle, y lo primero que vamos a compartir tiene que ver con la intención del corazón que cada uno de ellos tenía. Y eso tiene base bíblica para nosotros. O sea, eso puede ser correcto, es correcto. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:4 nos da la confirmación de eso. Hebreos 11:4, ¿sí? Es el texto que sacamos la interpretación del escritor de los Hebreos. Porque el escritor de los Hebreos interpretó eso, ¿no? De que Dios ha mirado la intención del corazón. Fíjense, Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún sigue hablando por ellas, ¿no? Puede ser. Hay dos posibles respuestas que quedarían a por qué Dios miró con agrado, y una es esa, porque el escritor de Hebreos ya en el Nuevo Testamento como que rescata eso e interpreta de que Dios miró el corazón de Caín. Pero lo segundo es por el tiempo de ofrenda que se hace, porque muchos miran la figura del cordero inmolado y el cordero que por nosotros iba a morir en el Calvario, ¿sí? Algunos miran por eso también, diciendo la verdad que ese cordero tenga algo que ver ya con el cordero inmolado que un día va a morir en la cruz del Calvario, ¿sí? Puede ser también que tenga sentido. Otros tal vez, una tercera puede ser de que muchos decían, bueno, por el tema de los sacrificios, que se sacrificaban animales sobre el altar, ¿recuerdan? Pero eso no tiene mucho sentido, porque en la época de Caín y de Abel no existían los sacrificios. No existía no había eso, entonces la gente no tenía en la mente eso, ¿sí? Y una tercera que quiero compartir con ustedes, que es la que suena con lo que estamos interpretando de Esteban Bosch, que me parece muy interesante, y la respuesta es que Dios es soberano, ¿sí? Y que Dios tiene la libertad de elegir lo que Él quiera. Nosotros no podemos imponerle nada. Dios nunca va a ser manipulado por ninguna ofrenda. Y esta respuesta de la conducta de Dios que nos muestra o nos va a mostrar la libertad que Dios tiene para elegir, la vamos a ver reflejada en todo el texto bíblico, en toda la Biblia. Vamos a ver de que Dios, ¿sí? Dios siempre va a elegir lo que Él quiera, y que nada ni nadie puede manipular a Dios con una ofrenda, ¿sí? Pudiéramos decir, bueno, alguien trajo la mejor ofrenda y Dios se agradó porque era mejor. No, para Dios no era eso. Y lo que pasa con Caín es que no aceptó la soberanía de Dios. Fíjense, lo que vemos acá en lo que nos narra Esteban Bosch es de que Caín se airó con su hermano porque él no aceptó la soberanía de Dios, la elección de Dios, ¿sí? Y esto no puede soportar Caín. Y como no puede soportar o no puede entender de que Dios es soberano y Él elige lo que Él quiera, ¿sí? Se va a desquitar con su hermano, ya que no puede hacer nada con Dios. Y Caín va a reflejar el sentimiento de toda la humanidad resentida. Eso toma mucho sentido. Y vamos a ver que Caín no quiere saber más de Dios y decide romper la comunicación. Y el verso 5 dice eso. No lo vamos a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero léanlo
Hoy lo mencionaba la hermana Irma un poquito. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿no? Entonces, Esteban Bosch nos hace ver o nos hace reflexionar que Caín no miró de que la ofrenda de su hermano Abel era mejor. Simplemente no pudo tolerar la soberanía de Dios, de que Dios haya elegido lo que él quería. Él quería imponerle algo a Dios, y eso es consecuencia del pecado. Querer imponer, querer manipular a Dios, y eso hoy sigue siendo muy normal entre nosotros, ¿no? En la sociedad y incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia vamos a ver que muchos no aceptan la soberanía, la elección de Dios. A ver, Dios, por así decirlo, Dios es soberano y a quien Él quiere sanar, sana o no. A quien Él quiere permitir que se muera, muere. A quien Él quiere dar vida, da vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aceptar esa soberanía, esa elección de Dios. Porque si nosotros no aceptamos la soberanía de Dios, la elección de Dios, estamos complicados. Y eso le pasó a Caín. No aceptó, él no podía entender de que Dios tenga el derecho de elegir lo que él quiera. Y eso produjo una ira en su corazón, y como no podía desquitarse directamente con Dios, decidió desquitarse con su hermano. Decidió desquitarse con su hermano. Y es algo interesante, es que Dios sí quiere saber, ¿no es cierto?, de Caín. Fíjense que entonces Caín dice que decayó su semblante, ¿no? Decayó su semblante y no quiso saber más nada de Dios. Yo le pregunto, tenemos a un pastor acá en medio de nosotros y es Manuel. Y bueno, me pasa a mí también. Quiero usar, permiso, querido colega, Pastor Manuel, que use un poco este ejemplo. Pero viste que muchas veces cuando nosotros, o sea, no es lindo disciplinar. Obviamente es lo peor que puede pasar para un pastor ir a disciplinar a alguien, ¿sí? ¿Por qué digo lo peor? Porque uno no se siente bien, o sea, tenés que hacerle reflexionar, tenés que tomar medidas drásticas a veces para que la persona reflexione. Muchas veces disciplinamos a alguien y alguien acepta con mucho cariño, con mucho respeto y sigue siendo la misma persona. No sé si le pasó a usted, pastor, pero hay veces que cuando vamos a llamarle la atención o vamos a disciplinar a alguien, es como que se transforma en el Caín, ¿no? Decae el semblante y nos tuerce la cara y no nos quiere ver más. No sé si tengo razón o no, pero es así. Y no solamente en la parte pastoral, cuando a veces nosotros corregimos a alguien y alguien no acepta la corrección, aun cuando esté equivocado, como que se enoja y no nos mira más ni a la cara. Bueno, eso pasó con Caín. Caín se enojó con Dios, que mudó su semblante, no quería saber más nada de Dios, ¿no? Pero fíjense que es algo interesante por parte de Dios. Dios sí quiere saber de Caín. Aunque Caín no quiere saber de Dios, Dios sí quiere saber de Caín. Aunque Caín esté con el semblante ahí en el suelo, que esté enojado, Dios quiere saber de él. A ver si alguien lee, Marianela, ¿puedes leer el versículo 6 y 7? ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. Gracias, Marianela. Sí, gracias. ¿Vieron?
no es Caín el que se acerca a Dios, sino Dios le dice, Caín, ¿qué te está pasando? A ver un poquito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿No? Y ahí es como que Dios le da una advertencia a Caín. Cambia un poquito ese semblante, Caín, un poquito, vamos a ver. Y eso nos quiere decir algo, hermanos, que la gracia de Dios siempre va a ir mucho más allá de la miseria humana. De la miseria humana. La gracia de Dios siempre va a ir mucho más allá. Dios, aunque se sienta rechazado, se sienta defraudado, Dios siempre va a buscar a sus hijos. Y eso es lo que va a hacer con Caín. Eso es re interesante. Aunque Dios se sienta rechazado, despreciado, aunque Dios se sienta defraudado, Él siempre va a tomar la iniciativa de ir a buscar a sus hijos. Y es lo que hace con Caín. Ahora la pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál es la opción que Dios le da o le está planteando a Caín en el versículo 6 y 7? ¿Cuál es la opción de arreglar el problema sería? ¿Qué creen ustedes? La pregunta es para ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Entendieron la pregunta? ¿Cuál es la opción que Dios le da para decir, bueno, vamos a arreglar este problema? Y listo, Caín, no te preocupes. ¿Qué creen ustedes? Recuerden lo que dijimos hoy, de que Caín no aceptó la soberanía de Dios, ¿no? Según el Esteban Bosch, ¿no? Por eso se airó. Ahora, ¿qué Dios le está diciendo? Que si hiciera lo bueno, podría andar con la frente en alto. En cambio, si hacía lo malo, bueno, iba. Muy bien, vamos a profundizar un poquito más ahí. Permiso. Sí. También el Señor le plantea a Caín que él tiene una responsabilidad ante su mal genio, podríamos decirle, ante Ajá. su enojo. Dios se acerca, tiene misericordia, pero dice, tú eres responsable de lo que te está pasando. Tienes que hacer algo con esto, ¿no es cierto? Está Sí. interesante, porque el Señor trabaja sobre el enojo y no le menciona la ofrenda, ¿no es cierto? No hablamos de esto. Sí, nada más señala su estado emocional, habla sobre su emoción descontrolada, ¿no es cierto? Dios lo hace responsable. Me parece un punto interesante, ¿no? Bueno, pero estamos ahí, estamos ahí. A ver, ¿cómo puedo hacerles otra pregunta para que se acerque más? Si nosotros como padres tomamos la decisión entre nuestros hijos, los que somos papás, y bueno, los que no son papás, por ahí toman una decisión y a alguien no le agradó esa decisión que nosotros tomamos, ¿qué le vamos a decir? ¿Se entendió ahora un poco? ¿Qué le vamos a decir? Perdóname, me equivoqué, voy a cambiar. Cuando la decisión es correcta realmente la que tomamos, ¿qué le vamos a decir? No, como autoridad, que merezco respeto por lo que te estoy diciendo, porque yo soy tu padre o soy tu madre, ¿no? Muy bien, ahí estamos ahí, estamos ahí. Permiso, mi hermano. Yo creo ¿Sí? que aquí el problema fue que no aceptó la soberanía de Dios. Ahí está. Ahí está. La respuesta es esa. Dios le estaba diciendo a Caín, Caín, a ver, ¿cuál es el problema? Lo que vos tenés es un problema porque vos no aceptás mi soberanía. O sea, vos no aceptás que yo soy Dios, vos no aceptás mi voluntad. Y eso tiene que ver con la soberanía sería de Dios, ¿no es cierto? Caín, aceptá lo que yo elegí y ya está, ¿no? Acuérdense que Caín viene con el gen de Eva, ¿no? Y quiere ser como Dios, quiere ser como Dios. De eso empezamos a hablar. Bueno, nuestras reacciones humanas siguen siendo igual a las de Caín muchas veces.
igual a las de Caín muchas veces. Muchas veces no aceptamos la soberanía de Dios, no aceptamos la elección de Dios, no aceptamos la elección de Dios. Y eso es un problema. Y Dios le estaba diciendo a Caín, o sea, vamos a terminar con eso, aceptar de que yo soy soberano, de que yo elijo lo que a mí me parece correcto y punto, terminamos con eso. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no aceptas mi voluntad? Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, puede ser que nos transformemos en un Caín humano, ¿no? Muchas veces tenemos que siempre tener mucho cuidado con eso, de entender de que no importa la circunstancia, no importa lo que pase, Dios es soberano. Y nosotros tenemos que aceptar eso. Cuando nosotros no aceptamos la soberanía de Dios, entonces empieza a airarse nuestro corazón. Entonces empieza a cambiar nuestro semblante. Entonces empieza a mudar nuestro rostro. Y ya no queremos tener esa comunión, ese contacto con Dios, ¿no? Y quiero compartir con ustedes algo pastoral acá que me parece muy interesante en la propuesta de Esteban Bosch, ¿sí? Cuando hablamos del señorío de Dios, hermanos, debemos decir, y eso escríbanlo con letra mayúscula, ¿sí? Dependencia sí, independencia no. No sé si se entiende. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, siempre tenemos que decir dependencia sí, independencia no. Siempre estar muy dependiente de Dios sería, de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Nunca nos no nos desprendamos de eso, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que estar sujetos al señorío de Cristo y tenemos que depender del Señor, aunque no nos guste a veces la elección del Señor. Tenemos que seguir estando sujetos a eso, ¿sí? Y lo que yo les planteo es que el cristiano debe depender de Dios y aceptar su señorío siempre. Un hijo de Dios siempre tiene que depender y aceptar el señorío de Dios, ¿sí? Y el segundo consejo pastoral que vamos a sacar de acá y que le quiero transmitir también es sometimiento sí, resentimiento no. ¿Se entiende? Sometimiento sí, resentimiento no. Estamos hablando de un sometimiento que es bajo el amor de Cristo, no del sometimiento humano, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Siempre estar sometido bajo el amor de Cristo, bajo el dominio de Cristo. Cuidemos que cuando decimos someternos a Dios, no guardemos resentimiento en nuestro corazón. Líbrense de cualquier resentimiento que pueda haber en su corazón. Dios es soberano, esperemos en Él, ¿no? Cuando nosotros decimos y cuando nosotros dependemos de Dios, dentro de nuestro corazón no tiene que haber resentimiento. En el corazón de Caín había resentimiento porque él no aceptaba la soberanía de Dios. Entonces, siempre tenemos que cuidar eso, que cuando nosotros estamos bajo el sometimiento de Dios, cuando nosotros estamos bajo la dirección de Dios y nos sometemos a la soberanía de Dios, en nuestro corazón no puede haber resentimiento. Y eso es algo muy fuerte, hermanos. Porque yo quiero que nosotros terminemos la clase hoy y que tal vez tengamos ese tiempo cuando nos acostamos en la cama y pensemos a ver si no tenemos resentimiento en nuestro corazón con nuestros hermanos. Recuerden que Caín no mató a cualquier persona. Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano. Y su hermano no solamente, o nuestro hermano no es solamente el carnal, sino que ustedes ya saben quiénes son nuestros hermanos. Vieron que yo a veces ahora por ahí un poco uno
teniendo más acceso a las redes sociales, a veces comparto con otras iglesias de la nuestra, obviamente, ¿no? De otros países. Y nosotros somos un poco raros acá en Argentina, casi diríamos. ¿Vieron que muy poco decimos hermano o hermana? Muy poco usamos esas palabras. Y estoy hablando tal vez dentro de la membresía. No sé, ¿a dónde te vas? Y me voy a la casa de Manuel. Anda a pedirle a Marianela que te dé una toalla. Anda a pedirle a Natalia, ya ella te va a ayudar, ¿sí? O Tatiana tiene un vaso allá. Y la palabra hermano queda como que fuera de todo esto. Y tiene un sentido muy grande. Por eso a veces hacemos tanto daño y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a nuestros hermanos. Porque en realidad no es ni Manuel, ni Marianela, ni Tatiana, ni Natalia, ni Irma, sino que es mi hermano o mi hermana. Siempre reflexionemos en eso. Fuera también de algún resentimiento que podamos tener, obviamente, con algún hermano carnal, ¿sí? Nos quedan poquitos minutos, hermanos, pero no quiero irme sin hacerle ver algo también interesante y que vamos a ver a partir del versículo 8, ¿sí? Tenemos todavía 25 minutos. Vamos a ver si llegamos, ¿sí? Ahora estamos delante de una escena principal, ¿sí? De lo más dramático de toda la narrativa que tiene que ver con el asesinato. Acá vamos a empezar ahora a ponernos en un lugar muy feo, diríamos, ¿no? Y en la traducción original hebrea nos aparece, no aparece en el texto que dice salgamos al campo. ¿Vieron que nuestra Biblia también dice esto? Lean un poquito el verso 8 rapidito ahí, ¿alguien? Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ajá, gracias, Pastor Manuel. En la Biblia original hebrea no está escrito de que Caín le invitó a su hermano para ir al campo, ¿sí? En la Biblia hebrea dice solamente estaban en el campo, tal vez uno cuidando sus ovejas y el otro labrando. ¿Por qué esto es muy significativo? Porque esta frase es la única frase que puede aparecer como un diálogo entre Caín y Abel, ¿no? O sea, esta frase, y le dijo a su hermano, salgamos al campo, suena como un diálogo de que Caín se haya acercado y le haya invitado, ¿no? Sin embargo, al omitirse esta frase en el original hebreo, parece ser que ya no hay más comunicación con su hermano. Hay una ruptura, ¿sí? Cuando nosotros vemos el original hebreo, es como que se airó tanto que ya no le habló más a Caín, porque no hay esa frase de invitación, vamos al campo. Y esa frase nos hace entender a nosotros que bueno, que hubo un diálogo, pero el original no narra esto. Pero los dos se encuentran en un momento en el campo, y el tema del campo es un tema que tiene que ver con el lugar donde todo sucedió, ¿sí? El escenario donde va a suceder este primer asesinato era en el campo. Es como un lugar de espacio abierto, donde no hay gente alrededor, donde no hay quien defienda a Abel, y entonces la ley hebrea consideraba que el crimen que se cometía en un lugar apartado, donde no había testigos, donde nadie veía, en un lugar así, era un asesinato totalmente premeditado, un asesinato premeditado. Y casi las leyes de hoy también van a ver eso de esa manera. Cuando alguien lleva o cuando alguien está en un lugar totalmente desierto, donde no hay testigos, donde no hay nadie que pueda ayudar, se va a tomar como un asesinato totalmente premeditado. Es decir, ya estaba todo planificado, ¿sí? Y esto es lo que nos está diciendo esta historia.
que estamos ante un hecho totalmente voluntario de Caín de matar a su hermano. Había ya un deseo de hacerlo, había ya una planificación previa. Fíjense el versículo 9, ¿alguien puede leer? Versículo Dice, 9. entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Gracias, Natalia. Esa escena tiene mucho que ver o hace eco con la escena de Adán y Eva. ¿Recuerdan algo similar a eso? ¿Qué es lo que le resuena ahí? A ver un poquito. Adán y Algo Eva de en esa historia. La misma pregunta. Es casi la misma, no es la misma, pero es casi, ¿no? Cuando habían pecado, Dios empieza a llamar y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Y ahora Dios va a hacer el mismo interrogatorio. No porque Dios no sepa o porque Dios no sabía lo que había sucedido, sino que el interrogatorio tiene como función establecer lo que había sucedido en el huerto del Edén, ¿sí? Solo que la pregunta es diferente. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es un versículo donde la palabra hermano tiene una gran connotación. Recuerden lo que yo les dije hoy. Dios no le pudo haberle dicho, ¿dónde está Abel? Pero Dios no le preguntó eso. Dios le preguntó algo más fuerte. Es muy fuerte esta pregunta, ¿no? Aunque no nos parezca, pero cuando la profundizamos es fuerte. Una cosa sería si Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Sí, o usa la palabra hermano. ¿Dónde está Abel? Perdón. ¿Dónde está Abel? Caín, ¿dónde está Abel? Pero Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sucedió con tu hermano? Dios le está preguntando y es un versículo donde la palabra hermano tiene otra vez una gran connotación. Dios no le pregunta por Abel, sino que le pregunta por su hermano. Dios recalca el vínculo fraternal entre hermanos como algo fundamental. Es re interesante eso. Y uno de los principios fundamentales es que solo cuando hay confesión hay perdón. Cuando hay confesión hay perdón. Si Caín le hubiera dicho a Dios, si Caín hubiera confesado lo que él hizo, yo creo que sería muy diferente. Pero fíjense que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano, Caín? Y no hay ninguna intención de poder confesarle a Dios qué es lo que pasó. No hay ninguna intención. Y eso sucede hoy. Eso es fundamental. Solo cuando hay confesión, hay perdón. Solamente ahí. Sí, hermana Irma. Adelante. Permiso, mi hermano. Creo que es algo que sucede igual cuando Adán. Yo siempre he pensado que si cuando Dios le pregunta dónde estás y él hubiera dicho, Señor, me escondí porque tuve miedo, pero porque desobedecí, pero perdóname. Pero no lo hace, no clama al Señor, no muestra arrepentimiento. Simplemente se siente culpable, lo declara y punto, pero no pide perdón. Yo creo que si él hubiera pedido perdón, Dios hubiera tenido misericordia de él y la situación no sería igual de la humanidad. Y lo mismo Caín, ¿sí? Él mata a su hermano y en lugar de sentir arrepentimiento todavía enfrenta al Señor y contesta con esta agresividad que no era su guardián. Entonces ahí no nada más está el pecado de haber matado, sino la soberbia de decir, bueno, sí, lo hice y pues aquí estoy, ¿no? Gracias, mi hermano. Gracias, hermana. Muy, muy correcta su apreciación. ¿Vieron qué interesante cuando nosotros no confesamos qué es lo que puede suceder en nuestra vida? Yo creo que si Caín le hubiera sido sincero a Dios en ese momento, se arreglaría todo el asunto y Dios le diría, bueno, Caín, confesaste, te lo voy a perdonar si estás arrepentido. Pero seguía estando ese gen del pecado, de querer ser como Dios dentro de Caín, esa humanidad terrible, es decir,
¿Acaso que soy yo guardia de mi hermano? ¿Qué sé yo de mi hermano? ¿No? Dios otra vez se acerca y le dice, ¿a dónde está? Le está dando una oportunidad de que pueda confesar, de que pueda arrepentirse y de que pueda ser restaurado. Pero Caín otra vez no lo aprovecha, ¿no? Y quiero cerrar simplemente con algunas preguntas para reflexionar en nuestra vida personal. Y que yo quisiera o me pregunto, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con mi hermano? ¿O quién es mi hermano? Pregúntense también, ¿quién es mi hermano? ¿Qué estás haciendo para preservar o cultivar una relación sana con tu hermano? Es re interesante, es re interesante. Y vieron que a veces nosotros por no confesar cargamos un peso terrible y eso trae una consecuencia. A veces no confesamos, no sé, por ser egoísta, por ser o querer ser a alguien más, por orgulloso, no sé, por muchas cosas. Y eso puede perjudicarnos mucho, porque en realidad el perjudicado fue Caín en no confesar. Pero Dios en su misericordia siempre se acercó a él, siempre se acercó a él. Así que bueno, hermanos, era esta la reflexión que quería compartir con ustedes y espero que les haya servido, al menos para mirar esa historia de un punto de vista diferente. Sigan profundizando en esto, sigan preguntándose, ¿no? Así que bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay problema. Y permiso. Con respecto Adelante. a la confesión, quiero contarles algo que es increíble cómo inclusive en el ámbito de la iglesia se ve la confesión como, como como algo, como un síntoma de debilidad. En una oportunidad me he equivocado y les pedí disculpa a la iglesia y muchos hermanos cambiaron su rostro como diciendo, se nos cayó el pastor, se terminó el pastor. Se Cuando en debilitó. realidad yo lo consideraba como Una un acto fortaleza. heroico, claro, Sí. como reconocer que me equivoqué en algo. Y es curioso, ¿no? Porque desde la psicología se ve también como un gesto necesario para que comience una transformación, Sí, cosa que no pasó con Caín, con ¿no? Caín. No No, pasó con Caín. No no. pasó con Adán tampoco cuando Dios el Padre le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? No, no. Entonces, la verdad que es muy profunda esta reflexión, muy profunda. La verdad, doy gracias a Dios por esta mirada profunda que hicimos en este espacio y Qué bueno. bendigo a Dios porque Él nos sigue llamando y tenemos responsabilidades con nuestros hermanos. Esto Gracias. estaba Sí, haciendo un sí. poco, porque me había olvidado lo que quería decir. Aun cuando nosotros quisiéramos esconder, Dios lo sabe. A ver, Dios no sabía lo que pasó con Abel. Por Dios no favor. sabía lo que pasó con Adán y Eva, Sí. pero él necesitaba la confesión. Eso es re importante lo que dijiste, Manuel. No tomemos como una debilidad la confesión, sino como una fortaleza. Eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer ser grandes. Recuerden esto, solo cuando hay confesión hay perdón y restauración. ¿Sí? Tatiana, ¿tenés la manito levantada? Sí, sí. Bueno, quería contar de que más que una clase y para terminar la clase, la verdad que tremendo, yo sentí como mucha reflexión todo el tiempo. Y bueno, hubo un momento que me quise largar a llorar, quería apagar la cámara y bueno, la parte donde decíamos, no sé si solo a mí me pasa, pero considero que la mayoría de las mujeres somos medio resentidas. Pero bueno, a mí me pasa porque yo por ahí tengo como que tengo un punto muy especial en fijarme en las cosas injustas. Tengo un ojo y por ahí me enfoco mucho en esas cosas y como que veo que no
no hay cierto, como que digamos, lo que es injusto está avanzando cada vez más, está pudiendo cada vez más sobre lo que sí está bien, y como que eso me pone muy resentido. Entonces, esa parte me tocó mucho. Qué bueno, gracias por compartirlo, Tatiana, ¿no? Es re interesante, creo que a todos nos trabaja eso, a mí me sigue trabajando eso, sin duda, hermanos. Todos los días lucho con eso, todos los días, ¿no? Sí, así que bueno, no sé si hay alguien más, si no vamos a ir cerrando. Solo quería decirles que algo interesante, que nadie preguntó con quién se casó Caín. Porque yo no lo sabía. No, mentira. No, mediten en eso también, ¿sí? Hola, Pastor Abraham, qué bueno verlo. Hola, hola, ¿cómo andan hermanos, hermanas? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Yo iba a Todo hacer la bien, gracias a pregunta, Dios. Todo querido bien. amigo, así es que me Hola. la tenés que responder. ¿Con quién se casó Caín? A ver, voy a ver si Yo estás pensé que dentro de íbamos, la lista de los alumnos. A los yo de pensé que tercero, íbamos a sí, llegar porque hasta los de ahí. segundo no podemos. Ah, ¿sí pueden? Oh, ¿podemos pasarnos? Estoy frito. ¿Con quién se casó Caín? ¿Qué creen ustedes? Es la pregunta de muchas personas. Bueno, si nada más eran ellos, ¿de dónde salieron las mujeres? Pero pues como sabemos que es un fruto muy bendecido, bueno, eso no nos preocupa a nosotras, mi hermano. No, simplemente quiero decirles que, bueno, mira, para la mayoría de los eruditos o la idea que se sigue sosteniendo muy fuerte es que Caín se casó con su hermana, ¿sí? Caín se casó con su hermana. Y en el capítulo 5 de Génesis, capítulo 5, verso 4, ¿sí? Ahí va a estar narrado de que Caín sí tenía hermanas, ¿no? Entonces, posiblemente se sostiene esa idea, creo, ¿no? Ahí está el director, que puede confirmar, pero creo que va por ahí. Va por ahí, ¿sí? Bueno. Un saludo, hermano. Ya se fue. Sí, yo solo para abonar un poco a la respuesta, recuerden que estamos ante la presencia de relatos teológicamente hablando de manera narrativa. Son relatos teológicos de Génesis 1 hasta Génesis 11. Los relatos tienen que ver con una pedagogía teológica que el autor del libro de Génesis nos quiere plantear. Y en el relato este de Abel y Caín es un relato que evidentemente nos coloca no en una línea histórica de tiempo, sino más bien en una enseñanza, como ya el pastor Dani nos lo ha aclarado. Y a veces nosotros pensamos que las cosas sucedieron de manera sucesiva, tal y como se manifiestan. Pero evidentemente sabemos por la inferencia bíblica que Adán y Eva tuvieron más hijos. Y la única respuesta más lógica, nadie sabe, no hay una respuesta contundente, pero si Adán y Eva tuvieron más hijos, evidentemente tuvo que haber tenido relaciones con su hermana y de ahí salir la descendencia. Es chocante para nosotros porque nosotros vemos la Biblia bajo una óptica occidental. Es chocante decir cómo que se casó con su hermana, eso está mal. Pero evidentemente el autor bíblico no se mete en esos conflictos morales, ¿no es cierto? Y entonces se establece básicamente que pudo haber sido de parte de la descendencia de Adán y Eva que se haya casado. Pero bueno, no se preocupen por eso, hermanos. Igual ya somos muchos en la tierra. Pastor Manuel, ¿querías decir algo? No, quería hacer un lío. No, Estamos sobre hora, le digo. no, sobre este pensamiento del hombre preadánico, ¿no? Que bueno, cada tanto vuelve a surgir, ¿no es cierto? Y se está hablando cada vez más por los descubrimientos y por las cosas arqueológicas, ¿no? Por eso siempre tuve un tema bastante interesante en Génesis capítulo 6, porque a partir de ahí es como que se cierra también una etapa. Pero me parece correcto verlo desde lo teológico y avanzar
creo que voy a usar un término bastante vulgar que dice menos pregunta a Dios y perdona. El proyecto de Dios lo analizamos, lo descubrimos, lo entendemos y a partir de ahí nuestra fe crece, ¿no? Así que Amén. creo que... Gracias. Gracias. Bueno, para terminar mi espacio nomás, quiero decirles de que, bueno, ahora terminamos la clase y se va a subir la clase y después va a estar también en la plataforma el examen final. Está re fácil, así que, y les di tiempo, tienen tiempo hasta el 25 de abril, creo que, son como 15 y poquitos días, así que bueno, disfruten también de eso, ¿sí? Solo eso, y gracias por el tiempo que me brindaron. Gracias. Bueno, Permiso. queremos agradecer infinitamente, queridos hermanos y hermanas, la excelente participación del pastor Dani como profesor. La verdad que ha sido una grata sorpresa para mí en lo particular y bendigo a Dios por la vida de él. Gracias, pastor, por haber tomado este desafío. Creo que como todos cuando iniciamos siempre tenemos esta duda, pero creo que más que lo que nosotros decimos o hacemos, creo que es el Espíritu de Dios el que nos mueve a hacerlo y a decirlo y a plantear estos temas interesantes. Me encanta y me encantó lo que dijo el pastor Manuel, ¿verdad? Es ir descubriendo aquello que afirma nuestra fe, que nos permite encontrar el sentido y la plenitud del propósito de Dios en su revelación y en la progresión de su salvación. Y creo que el Génesis o el Pentateuco como tal plantea esa base fundacional en el cual la fe judía, la fe cristiana e incluso la fe musulmana descansa, ¿no? Nosotros como cristianos creemos en en la inspiración de la Torá o del Pentateuco como se conoce. Gracias, pastor, muchas gracias. Y quisiera, porque sé que estamos en tiempo, pero si alguno de ustedes quisiera externar su gratitud de manera muy breve al pastor Daniel como su profesor, creo que sería muy lindo. Yo siempre digo, los profesores somos como los artistas, vivimos de los aplausos del público. Marianela, por favor. Muchas Antes gracias. de que los demás. Perdón. Perdón, suegra. Vamos a dejar a Marianela y después le doy Sí, la claro palabra. que sí, claro que sí. Adelante. Bueno, muchas gracias, Pastor Daniel. La verdad que fue de mucha bendición para mi vida. El Señor lo usó, lo transmitió apasionadamente como son las cosas de Dios, que es todo con pasión, ¿no? Así que muchas gracias, que Dios los bendiga por habernos usado como sus primeros alumnos, pero fue de Gracias. mucha bendición. Así que siga adelante, que es excelente. Dios los bendiga. Sí, Gracias, aprovecho hermano. Muchas que está gracias. abierto. Aprovecho que está abierto. Sí, también agradezco y tuvimos un espacio, un tiempo muy especial, Pastor Daniel. Y bueno, ya lo dije al iniciar, valoro mucho esto que sos de Argentina. No quiero decir que los mexicanos o los americanos o los extranjeros no lo sean, pero sí valoro como algo, como una bendición del mismo seminario que hoy puedas estar aquí, ¿no es cierto? Así que gracias, Pastor Dan. Gracias. Gracias, Pastor Manuel. Bueno, tenemos dignos representantes argentinos. Y bueno, esperando que los demás se gradúen para que también los incorporemos. Claro, sí. Bueno, sí, suegra, adelante. Gracias. Bueno, también quiero felicitar a nuestro hermano Dani y bendigo a Dios porque para mí fue muy interesante. Me apasiona, ¿verdad? Tú lo sabes, todo esto. Y bendigo a Dios porque al principio, pues, como cambiamos de profesor, estamos así a la expectativa de cómo va a ser el profesor, los trabajos, las tareas. Pero bendigo a Dios porque ha sido algo emocionante. Esta trayectoria de este tiempo se me hizo demasiado corta. Y bendigo a Dios por la vida de mi hermano, que sí, como dice nuestra hermanita Marianela, muy apasionado en la impartición de su clase. Que el Señor le bendiga.
Gracias. Gracias, hermano. Gracias por sus palabras. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere, Nati, Tati, siéntanse en libertad. Nati. Bueno, de mi parte fue, bueno, muy bueno volver a todas las clases. Bueno, el profesor puso mucho entusiasmo y la verdad que aprendimos un montón todo este tiempo y bueno, fue de mucha bendición para mí también, así que también muchos agradecimientos, bueno, por este mes y medio que tuvimos clases con ustedes. Así que eso. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias. Seguramente todos los que están viendo la clase grabada igual tienen este mismo sentimiento de gratitud hacia vos, querido amigo. Que el Señor te siga bendiciendo. Bienvenido a ser el profesor titular de la materia de Pentateuco en el seminario. Así que bueno, las siguientes generaciones también serán bendecidas a través de esta pasión que tenés y me encanta que lo transmitas así. Pues vamos a terminar para cerrar este tiempo. Vamos a orar para agradecer a Dios esta cursada y como dijo el pastor, en breve estaremos subiendo el examen a la plataforma, ¿ok? Si alguien quiere alguna copia en dólares, podemos negociar un poco con todo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Gracias, Padre, porque no solo disfrutamos las clases, sino también nos seguimos apasionando por tu santa palabra. Una palabra que es viva y eficaz. Una palabra, Señor, que es dinámica, pero sobre todo que cumple el propósito Gracias, de Señor. revelarte a vos, Señor, como el único Dios verdadero al cual nosotros nos rendimos en adoración. Y esta última clase, Padre, nos ha enseñado lo importante que es someternos a tu soberanía, a tu señorío. Dejar de lado todo aquello que nos pueda enojar y nos pueda estorbar para decir que lo que vos haces, Señor, siempre será perfecto. Gracias por esta Amén. cursada que hemos tenido. Gracias por la vida de cada alumno, de cada alumna que sin duda han sido tocados y bendecidos por estas enseñanzas. Pero también, Señor, muy agradecidos estamos por la vida de tu siervo, el pastor Danny Miller. Gracias, Señor, porque ha sido un excelente profesor, porque esta pasión que sus alumnos han detectado ha sido inspirada por ti, Señor, y sin duda traerá cosas lindas y de bendición para nuestras vidas y nuestros ministerios. Señor, Amén. cierra este tiempo de estudio, de reflexión, pero permítenos seguir profundizando en este texto sagrado, de tal manera que podamos seguir encontrando tu santa voluntad. Gracias por todo. Cerramos entonces, Padre, esta materia y lo hacemos en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo precioso nombre lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los Bueno. bendiga y nos vemos ya la próxima Gracias. semana para las siguientes materias. Sí. Gracias a todos. La verdad los voy a extrañar. Señor los bendiga mucho. Vacaciones.